estuviste aquí al iniciar las campañas, Aurelio Nuño, qué gusto, buenos días. Buenos y prometiste regresar antes de que terminaran, te invitamos y aquí estamos. Muchas gracias. A una semana, 7 días efectivos, incluido este jueves. Así Buen es, día. Ciro. Muy buenos días y gracias estamos, por la invitación. Y aquí estamos. ¿Y cómo estamos, Aurelio? ¿Cómo estamos? Si te pidieran en un foro como esto, decir, ¿cómo describes al país a 7 días de que terminen las campañas y a 10 de las elecciones? 10 de las elecciones. Pues mira, Ciro, con un momento en donde la candidatura de Xóchitl está creciendo en ánimo, lo vimos en las plazas públicas, lo estamos viendo con desplegados tan importantes como el de un número inmenso de académicos, de intelectuales, que hace mucho no se pronunciaban tantos y con tanta claridad por una candidatura. De igual manera, yo no recuerdo ninguna candidatura que haya sacado a tanta gente a la calle a generar un apoyo, como lo vimos el fin de semana, en la Ciudad de México, pero en otros lugares. Y eso habla de un ánimo que está creciendo, de un ánimo que está en las calles, que está en las aulas, que está en las universidades, que está en los centros de pensamiento, porque lo que estamos viviendo, Ciro, es una elección que va a determinar el rumbo del país en dos sentidos. Vamos a lograr establecer y reencauzar un país en donde la libertad individual y el desarrollo de cada una de las mexicanas y de los mexicanos es lo más importante, o vamos a continuar en una ruta donde lo que importa es la obediencia, la dominación y el control, que ha sido el proyecto de Morena. Son dos proyectos totalmente distintos. No estamos discutiendo matices de política pública. Estamos discutiendo dos formas de ver y de hacer política. La de Morena, que es una política típica, populista, que lo que busca es la división, lo que busca es la polarización, lo que busca es la confrontación, que no quiere contrapesos y por eso está permanentemente golpeando a la Corte, acosando al INE. Un populismo que además no solamente restringe la libertad política y está en conflicto permanente con la libertad política, sino también con instituciones clave, Ciro, para que todos los mexicanos puedan vivir la vida que quieren vivir, como por ejemplo las educativas, la destrucción de las instituciones educativas, de las instituciones de salud, el problema de seguridad, Ciro, el acomodo con el crimen organizado que ha generado no únicamente un incremento brutal de los homicidios, de las extorsiones, de los secuestros, de todos los delitos, Ciro, sino particularmente el control del crimen sobre el territorio. Pasamos, fíjate, hay cosas que se han dicho poco, pero que los comparativos te muestran lo que quiere decir esta política de control, de dominación, lo que quiere decir esta política de abrazar criminales. En el sexenio pasado, en el sexenio del presidente Peña, ¿En donde tú fuiste funcionario de alto nivel? Sí, claro. Sí, sí. La Policía Federal, Ciro, detuvo a 21.500 presuntos delincuentes. La Guardia Nacional, Ciro, que sustituyó en este gobierno de Morena a la Policía Federal, únicamente ha detenido a 2.500. Una décima parte. Si eso no es bajar los brazos, si eso no es rendirse frente al crimen, no sé qué es. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Aumento del crimen. Se ha duplicado, según muchos estudios, el control del territorio, con una cuestión terrible. Por ejemplo, en el caso de Guerrero, ha habido una disminución de los delitos, particularmente de los homicidios, pero porque hubo un acuerdo en el que no intervino el Estado, un acuerdo de poderes fácticos, en donde se dividieron el territorio. Pero esos territorios, nadie puede ser libre, Ciro. Todo el mundo vive bajo el poder arbitrario del crimen organizado. ¿Y sabes qué ha pasado? Mucha gente que está buscando su libertad, particularmente en esas zonas, y que no se conforma con vivir bajo la opresión del crimen organizado, está migrando a Estados Unidos. Hay un incremento de más del doble de los mexicanos que están yendo a Estados Unidos y están pidiendo asilo político por esas condiciones. Entonces, todo eso, Ciro, nada más para concluir esta idea, lo que está en juego es esta libertad que se está manifestando en las calles, que se está manifestando con la intelectualidad del país, que quiere que el centro del proyecto nacional sea la libertad de cada uno, que cada mexicana y cada mexicano pueda vivir la vida que quiere vivir y no vivir permanentemente bajo una dominación. Tenemos que hacer una pausa. Sí, y te claro, pregunto, como hombre de poder, porque tú has ejercido el poder, Sí. como estratega de campañas,
exitosa, como fue la del 2012, que lo ha sido también, y como analista que eres hoy y candidato, porque eres candidato plurinominal a diputado. ¿Es una exageración o no hablar del riesgo de una elección de Estado? Te la dejo para después del corte, cuando dicen una elección de Estado. ¿Qué es una elección de Estado? ¿Cómo se conformaría una elección de Estado? Porque del lado de Morena dicen, vean la libertad, todos se pueden expresar, movilizar, están en los medios de comunicación, están en las redes sociales. ¿Por qué del lado de la alianza PRI-PAN-PRD siguen hablando del riesgo de una elección de Estado? Te damos 3 minutos para preparar la respuesta y luego entramos al tema, porque hay movilizaciones de maestros. Otra vez, ahí están los maestros de Chiapas regalando gasolina, dejando pasar a la gente en el metro. Volvemos. Estás abriendo la conversación en Ciro Gómez Leiva por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por 25. Le preguntamos a nuestro invitado esta mañana, Aurelio Nuño, quien es candidato a diputado plurinominal por la alianza PRI-PAN-PRD, y le hacemos la pregunta como hombre de poder. ¿Qué ha sido y qué es? Él fue uno de los coordinadores, de los estrategas, si no es que el coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, ganaron. Luego fue el jefe de la oficina de la presidencia durante buena parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, y al final secretario de Educación, y luego estuviste en la campaña de José Antonio Meade, y ahí no ganaron, ahí perdieron. Te hacíamos y hoy eres candidato. La pregunta, ¿no te parece exagerado esto de que vamos a una elección de Estado? Lo digo con todo respeto para quienes están manejando ese concepto. Una elección de Estado, Aurelio, que va a determinar, controlar y definir el Estado. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. No estás de acuerdo. A ver, desde la expresión es muy poco clara. ¿Qué quiere decir una elección de Estado? Pero suponemos que es una elección que está controlada por el gobierno. Bueno, afortunadamente todavía eso no sucede en México. Afortunadamente seguimos teniendo un INE que, a pesar del acoso que ha recibido, a pesar de la disminución presupuestal, es un INE que funciona. Vamos a ver, estoy seguro, a los ciudadanos contando los votos, como lo hemos visto en las últimas décadas, gracias a la transición a la democracia que hicimos los partidos de la alianza, el PRI, el PAN y el PRD. Así es que yo no veo eso. ¿Qué veo, Ciro? Sí, al presidente de la República metiéndose más de lo debido en la elección, como no lo habíamos visto, por lo menos en los últimos, no lo hizo el presidente Peña, no lo hizo el presidente Calderón. Yo creo que el presidente López Obrador se ha excedido, incluso por encima de lo que él tanto criticó del presidente Fox. Y además, con la legislación actual, me parece que sí está en duda si no está violando la ley en algunos temas de cómo se ha metido. Eso no ayuda al ambiente electoral. Pero de ahí una elección de Estado no lo veo. Yo creo que el problema es, y por eso, regresando a lo que te decía antes, la disyuntiva que tenemos este 2 de junio de libertad, de votar por la libertad o por el control, por la obediencia, por la dominación. A lo mejor, si llegara a triunfar el proyecto de Morena, empezamos a ver más adelante elecciones de Estado. Esa es la disyuntiva. Hoy, que todavía, a pesar del acoso que ha recibido las instituciones de la libertad de este país de parte del gobierno de Morena, sigue existiendo. Y por eso tenemos que salirla a defender, y por eso veo vibrante, como no había visto en muchos años, Ciro. En todos estos años, no lo vi en la campaña de 2012, no lo vi en la campaña de 2018, una gran parte de la población dispuesta a salir a las calles a defender su libertad. Que México sea un país que viva libre, que las personas podamos vivir la vida que queremos vivir sin que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sin vivir bajo el yugo del crimen organizado, teniendo instituciones efectivas de educación, de salud. Eso es lo que está ahí. Entonces, a mí me parece que además es sin sentido, y estar diciendo eso nos desvía del centro de la discusión. La propia Xochitl lo dice, lo ha dicho. Sí, bueno, yo no lo comparto. Y creo que además no vale la pena. El centro de esta elección es esta disyuntiva, y por eso es que están marchando millones de personas, por eso es que acabamos de ver, lo decíamos, gente de enorme talento, intelectuales, científicos de este país,
unidos por una causa, defendamos la libertad. De eso se trata y creo que no comparto eso y no hay que desviarnos. Oye, ¿qué sería un triunfo de Morena? Pues si triunfa Morena, aquí en el programa hemos dicho, si llegaran a ganar la presidencia en una elección muy cerrada, que ganaran por 2, 3 puntos, quizá 4 puntos, y no tuvieran la mayoría en el Congreso, difícil. Y además perdieran por lo mismo, con un resultado así, estarían perdiendo algunas de las gubernaturas importantes, quizá Ciudad de México, quizá Veracruz, de Yucatán, Jalisco, quizá Puebla. Esa sería una derrota para Morena, para el proyecto de Morena, aunque les alcanzara para ganar la presidencia desde nuestro punto de vista. Aurelio, ¿qué sería para ti un triunfo de Morena? No, bueno, a ver, primero, viendo lo que estamos viendo, Sí. pues lo que yo veo es un triunfo de Xóchitl. Y punto. Sí, a ver, el triunfo es de quien gana la elección. Es que hay muchas elecciones el 2 de junio. Sí. Sí. Pero digamos, el triunfo se define en quién gana, centralmente quién gana la presidencia, que es lo más importante, porque eso es lo que va a determinar el rumbo del país. Las gubernaturas son fundamentales, son muy importantes, ¿Congreso? harán una diferencia, pero lo que va a marcar el rumbo del país, sin duda alguna, es la elección presidencial, como siempre ha sido, y por supuesto el Congreso. El Congreso va a ser muy importante y me parece que la pluralidad que se expresa en el Congreso siempre será sana, siempre, de un lado y del otro. Entonces, me parece que al ganar Xóchitl, y ahí creo que veo una gran oportunidad, Ciro, porque otra vez es un liderazgo y lo ha demostrado. Me parece que esa es la mayor cualidad de su liderazgo, es la capacidad de construir consensos, la capacidad de poder llamar a gente de distintas corrientes. A ver si del otro lado quieren construir consensos. No. Ya viste en el gobierno de Felipe Calderón, nunca se acercaron. No, a ver, Morena, sí. Yo creo que de eso no hay que tener dudas, Ciro. Entonces, ¿con quién vas a construir consenso? La forma de hacer política de Morena, es dividir. La forma de hacer política de Morena es polarizar. Morena no entiende otra manera de hacer política más que la confrontación. De eso se nutre, de eso vive, del conflicto. Y este es un momento en el que lo que necesitamos es reconciliación, lo que necesitamos son acuerdos. Yo sí veo, por ejemplo, muy claro, en una presidencia de Xóchitl, además de la alianza PRI-PAN-PRD, veo perfectamente la posibilidad de un acuerdo con MC, a quienes desde aquí les mandamos un saludo y nuestro pésame por la tragedia y nuestra solidaridad con ellos. Yo veo ahí una posibilidad de una alianza, pero como de ambos lados. Aunque llegara a ganar Xóchitl, Morena va a obtener millones y millones de votos y posiciones importantísimas. Bueno, pero eso es parte de la democracia. Pues de la democracia que queremos cuidar y de esa pluralidad que queremos cuidar. ¿Con quién vas a ir a la reconciliación? En fin, Lourdes. Ciro, y bueno, hoy los maestros han anunciado más movilizaciones, de hecho ya las empezaron o estarían por comenzar en Oaxaca. Van a tomar la ciudad judicial, van a tomar ciudad administrativa, van a tomar la planta de Pemex, la terminal ADO y las oficinas del INE, esto en Oaxaca. En Chiapas, desde las 9 de la mañana, bloquean las entradas y salidas a Tuxtla Gutiérrez y también las instalaciones de Pemex. En Chiapas, estas dos acciones, y aquí en la Ciudad de México, a partir de las 10 de la mañana, van a estar en las oficinas, protestando en las oficinas del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de Morena, del Partido Verde, del PT y las oficinas del INE. Esto a partir de las 10 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Ahí están los maestros a final del sexenio, Aurelio, exsecretario de Educación Pública Aurelio Nuño. Ahí están los maestros. Los líderes de la CENTE, viejos conocidos, Ciro. Sí. Mira, este gobierno de Morena hizo un acuerdo con los líderes sindicales, tanto del CENTE como de la CENTE. Y el acuerdo fue revertir la reforma educativa, para que los líderes sindicales volvieran a tomar el control de la vida profesional de los docentes y que precisamente a través de ese control, como lo hacían antes, pudieran forzar la movilización de muchos maestros, en detrimento de la vida libre, de la profesionalización, de la calidad de los docentes y por lo tanto dándole la espalda a las niñas y a los niños de México y truncando el eje, la columna vertebral de un proyecto de desarrollo y de libertad. Que es la educación. ¿Qué es la educación? La buena educación, educación de calidad. Así es. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, Ciro? Porque lo que vimos
¿Qué es lo que pasó a cambio de ese acuerdo? Pues a cambio de ese acuerdo, el CENTE, como siempre lo ha hecho, hace movilización electoral en favor de Morena. Y hoy lo vemos, el líder del CENTE está en las listas de Morena. Y gritando, es un honor estar con Obrador en un 15 de mayo, hace Así 8 es. días. Bueno, la coordinadora siempre se ha especializado en movilización para la protesta. Todo este sexenio estuvieron adormilados. ¿Por qué? Porque fue parte del acuerdo que hicieron con el gobierno. Ahora se despiertan porque están haciendo la presión del cierre de sexenio y porque a quien sea la próxima presidenta de México, que será Xóchitl, pero lo que están haciendo es que no lo van a recibir sentada. Se están movilizando porque quieren presionar y están regresando a su viejo lema: movilización, negociación, movilización. Eso es lo que está pasando ahorita, Ciro. Hacemos una pausa y al regresar continuamos y concluimos esta conversación con Aurelio Núñez, comprometida desde marzo. Aquí estás, cumpliendo. Gracias, Ciro. Gracias, hacemos pausa, 9:35, volvemos. Comentarios, Aurelio, para terminar esta conversación, gracias por estar, por regresar, gracias, Ciro, por cumplir la palabra empeñada con esto de que la elección va a ser una disputa entre libertad y autoritarismo, que a fin de cuentas es el fondo del discurso que han tenido ustedes, porque formas parte de este proyecto electoral de la alianza PRI-PAN-PRD, del pronunciamiento que hicieron los intelectuales a principio de semana, que puede sonar muy exagerado: libertad contra autoritarismo. Del lado, lo sabes, del lado de Morena dicen, ¿cuál autoritarismo? Hoy hay más libertad que nunca. Aurelio. Eso no es cierto. Y déjame decirte, Ciro, primero, los gobiernos de Morena, como todo el populismo, hace una división de la población. Quienes están con ellos... Ellos y nosotros. Y quienes están con ellos son el pueblo. Quienes no estamos con ellos, en su categoría, porque así lo definen, no somos el pueblo. Es la conspiración de las fuerzas corruptoras. Y con eso generan dos categorías de ciudadanos. Y con eso rompen la esencia de la ilustración. Y es que todos nacemos libres e iguales. Y que es por lo que se ha luchado en los últimos 300 años. Por lo que en gran medida se hizo la independencia, se hizo la revolución. Por lo que se hizo el proceso de democratización en México. Y esa visión está permanentemente en contradicción. Y por eso este gobierno, como muchos otros populismos, permanentemente acosan a los poderes que generan balance, acosan a la Corte hasta que la logran controlar, acosan a los órganos electorales hasta que los logran controlar. Están permanentemente peleando, presionando, amenazando al periodismo. Pero no solo eso, Ciro, porque la libertad, una parte fundamental de la libertad es efectivamente que podamos vivir libres de interferencia, que podamos vivir en un régimen democrático en donde todo el mundo pueda votar por quien quiere y los votos valgan. Pero la libertad va más allá de eso, Ciro. La libertad es también poder realizar la vida que quieres vivir. Y para eso se necesitan instituciones de la libertad, como educación de calidad, como salud de calidad, como vivir en seguridad, Ciro. Y hoy, la mayoría de los mexicanos no vivimos plenamente libres, vivimos con miedo. Sí. 30% del país está controlado por el poder arbitrario del crimen organizado. Eso no es vivir con libertad. Una educación como la destrucción que se ha hecho y la imposibilidad de darle educación de calidad, particularmente a las niñas y a los niños más marginados, no es libertad. Si no se desarrollan al máximo las capacidades humanas, no hay libertad posible. No hay libertad cuando tienes a 50 millones de personas sin servicios de salud, cuando no se surtieron 45 millones de recetas, Ciro. Eso no es libertad. Hoy, en un sentido amplio, una visión radical de la libertad, hoy en México, menos gente puede vivir en libertad. ¿Y sabes quiénes pueden vivir en libertad? Los más privilegiados. ¿Y quiénes viven con menos libertad? Los más marginados, en pobreza, sin educación, sin salud, dominados por el crimen organizado y además amenazadas las instituciones democráticas. ¿Cómo no va a estar amenazada la libertad en un sentido amplio? Y por eso ese sentimiento que nunca antes había pasado está en las calles. Millones de mexicanos defendiendo ese sentido amplio de la libertad, una libertad que quiere educación de calidad, una libertad que quiere salud de calidad, una libertad que quiere vivir fuera del yugo del crimen organizado, que quiere tener contrapesos, que quiere que su voto valga. Esa es la esencia de la libertad, es la esencia de este proyecto y claro que eso es lo que está en juego, Ciro.
Gracias, Aurelio. A ti, muchas Suerte, gracias. suerte Gracias. a ti, suerte a ti. Candidato también plurinominal de la Alianza PRI-PAN-PRD a Cámara de Diputados. Y gracias por estas dos pláticas más Al que revés, entrevistas Iván. A que ti. tuvimos contigo en la campaña. Y hagamos el compromiso de vernos después para echar números. Me encantará. ¿No? En las semanas posteriores a la elección y echamos números a ver Me encantará, cómo Ciro. quedó, cómo queda el país después del 2 de junio. Claro que ojalá sí. sean unas elecciones con la menor presencia posible de los grupos criminales. Ojalá. Ojalá. Gracias. A ti, gracias. Ciro, muchísimas gracias. Y nos Aurelio, vemos. Gracias, Lourdes, Aurelio muchas Núñez. gracias. Gracias. Que estés ¿Qué muy más, bien. Lourdes? Gracias.